Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy tenemos un programa que iba a tratar y va a tratar la comisión, el acto legislativo que va a reformar o por lo menos va a plantear un nuevo escenario para aplicar lo que se vaya a acordar en La Habana, pero se nos atravesó otra vez otro escalamiento entre el presidente Santos y el presidente Maduro. Sin embargo, fíjese lo que pasó. En un momento en que sale el presidente Santos y por primera vez en toda esta crisis va y enfila su discurso y toca el tema de la situación interna de Venezuela, pensábamos que iba a escalar la situación. Resulta que el presidente Maduro, después de algunas sacadas de ropa, como siempre hace, decide aceptar una reunión con Santos. Ese es nuestro primer tema y después nos vamos a volver a la comisión legislativa especial que se crearía y que ha creado también tanta polémica, sobre todo en el Centro Democrático. Estos son los invitados para el debate de hoy en Semana en Vivo. Nuestros invitados son Claudia López, senadora por la Alianza Verde, politóloga, hace parte de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, Equidad de la Mujer y Comisión Accidental de Paz. Iván Duque, senador por el Centro Democrático, abogado, ha sido jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo y asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, abogado, representante por Bogotá, defensor de derechos humanos, expresidente del colectivo José Alvear Restrepo. Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, senador por el Partido Liberal, abogado de la Universidad del Cauca, con posgrado en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Bueno, volvemos aquí a Semana en Vivo y obviamente la pregunta, ¿va a haber o no, Luis Fernando Velasco, esa reunión que Maduro acaba de aceptar que acepta a tener con el presidente Santos? Es que yo creo que... Buenas noches, María Jimena, qué pena, los señores panelistas, mis compañeros y a quienes nos acompañan al otro lado del televisor. Es que yo creo que en este momento las cosas se están clarificando y yo tengo la impresión de que quien está más necesitado de la apertura de la frontera hoy por hoy es el gobierno venezolano. ¿Qué es lo que está pasando? Y digamos la verdad, y creo que el presidente hizo bien en poner las cosas en su sitio. Primero, gran parte de los alimentos venezolanos entran de Colombia o por Colombia. Porque los puertos venezolanos no es que estén funcionando muy bien y los brasileños no es que sean muy ágiles en la atención de los mercados que ellos nos quitaron. No, en este momento no está llegando todavía la comida de Brasil. Es que entra por Cartagena la comida. Entonces, usted imagínese a todo el conflicto político interno como lo dice el presidente, por hechos que son tosudos. O sea, la economía no está bien en Venezuela, la inflación está disparada, eso se lo cobra un pueblo a un gobierno, nos intentó echar la culpa y ya llegó el momento de decir en un momentico, señor, quieto aquí, o sea, no nos eche culpas que no son nuestras, y me parece que estuvo bien del presidente que lo hiciera en este momento, y yo creo que la reunión sí se va a dar. Veo a Tabarés, veo a una serie de presidentes impulsándola, pero ya bajo un esquema distinto, bajo un esquema de mayor respeto. Sí, había dicho, Claudia, había dicho que el presidente Maduro había dicho que no quería hablar con Tabarés más, no le pasaba a Tabaré, y sorpresa, acaba de decir que ha instruido para que su canciller hable con Tabaré Vázquez. ¿Usted qué opina? ¿Va a haber esa reunión? Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Fernando. Yo creo que, digamos, el cálculo del presidente Maduro de que esto le iba a servir para su problema económico y político interno le está saliendo mal. No le está sirviendo ni para el problema económico, que por el contrario se agrava, porque Colombia es un proveedor eficaz de alimentos y otros bienes que necesita Venezuela y no los puede sustituir así como de la noche a la mañana tan fácil. Por supuesto, nosotros somos tan afectados como Venezuela porque se cierra, digamos, pero no le ha salido bien eso económicamente y políticamente tampoco, porque las elecciones están muy lejos, porque es una cosa más o menos evidente que todo el mundo le ha cantado. Entonces, si quería usar esto, como yo creo que quería, para, digamos, culpar a alguien de su fracaso económico rotundo y además tener un chivo expiatorio para mejorar sus posibilidades electorales en diciembre, francamente creo que le está saliendo mal. Y por el contrario está teniendo costos internos altos, tanto en lo político como en lo económico. Entonces,
tiene que buscar la manera, a lo Maduro, obviamente, no chabacana y cardinflesca, de echarse para atrás sin que parezca echarse para atrás. Y eso que acabamos de ver es exactamente eso. La mayor ofensa, no sé qué, pero vamos a hacer un pacto para convivir. Bueno, pues eso es muy fácil, presidente Maduro. Convivir es que ni usted se mete en nuestra política interna ni nosotros en la suya, y respetamos cada uno los temas económicos y políticos que tenemos, y no abusa de nuestros ciudadanos en la frontera. Tan simple como eso. Que no se necesita ni ningún pacto adicional ni ninguna norma adicional. Entonces yo creo que es posible que la reunión sea mejor, digamos que la reunión se dé en mejores condiciones para Colombia de las que preveíamos hace 2 semanas, pero creo fundamentalmente porque la estrategia de usar esto política y económicamente le está saliendo mal a Maduro. Doctor Duque, ¿usted qué opina? No, a mí me parece que claramente lo que ha venido haciendo Colombia es mostrar la indignación ante una violación ostensible de los derechos humanos de nuestros compatriotas en la zona limítrofe. Marcación de vivienda, destrucción de vivienda, deportación masiva, limitar el acceso a bienes y alimentos de la población. Entonces Colombia está en todo su derecho de denunciarlo. Que se dé una reunión, pues la reunión debe servir idealmente para varias cosas: reabrir la frontera, parar las deportaciones masivas, permitir también reintegros de familias que están separadas por esa decisión arbitraria, y obviamente empezar a establecer unos protocolos para manejar las dificultades que hay en las zonas de frontera, lo cual además demuestra que la intención de Maduro era solamente electoral, porque él ni siquiera acudió a activar las comisiones binacionales de frontera, las Convefron. Entonces todo lo hizo de una forma ramplona, burda y además violatoria de los derechos humanos. Ojalá el gobierno de Uruguay pueda dejar estos temas en claridad, y que Maduro también le diga al pueblo colombiano con claridad qué es lo que debe esperar en los próximos meses. Una cosa, María Jimena, a mí me parece que Colombia ya tiene aquí un campanazo de alerta. La situación social y económica de Venezuela se va a deteriorar aún más. ¿No es verdad? Entonces, es posible que ya no sean de pronto deportaciones masivas, sino que en los próximos meses lo que tengamos es una migración también muy grande ya, colombiana. me quiere decir que ya está pasando. Ya está pasando. Yo creo que hoy no tenemos los mecanismos financieros, de asistencia, inclusive los humanitarios, para responder a una situación de esas. Y creo que el gobierno tiene que empezar a mirar esta situación como se vio la constitución del FOREC después del terremoto de Armenia. Muy bien organizado el tema de asistencia humanitaria, muy bien organizado el tema de provisión de bienes y servicios, y muy bien organizado cómo vamos a resolver ese problema de compatriotas que van a venir a buscar esperanza en Colombia ante la destrucción de Venezuela. Usted lo que está diciendo es que este problema vino para quedarse, no para irse. Es correcto. Para empeorarse. Es correcto. Para pegarse. Alirio. Bueno, es inexorable que la salida tiene que ser diplomática. Yo creo que se tienen que reunir. Se va a acabar ese discurso para la galería, se van a tener que reunir en privado. Yo creo que ya hay contactos privados de cancillerías, ya se está hablando de propuestas. ¿Cuál es el problema? El problema es que por décadas, no es ahora, tanto Venezuela como Ecuador han declarado zonas de seguridad nacional y estados de excepción en las fronteras. Cuando hay un estado de excepción, ¿qué pasa? Que se concentran los poderes civiles en el ejército, en la policía, allanamientos, por lo menos 2.000 allanamientos ilegales solamente en Táchira, bueno, todas las expulsiones, toda la ilegalidad que se ha presentado. Pero yo sí creo que Colombia tiene que pensarse también cómo tenemos unas fronteras que realmente se incorporen al país. Son zonas históricamente abandonadas. Si tú miras el decreto que sacaron hoy de emergencia económica, las medidas de emergencia económica son por 30 días, prorrogadas por 60, máximo 90 días. Necesitamos una política de fronteras claras y necesitamos un control binacional de la frontera para el tránsito de personas, de mercancías, para la ilegalidad que hay en la frontera. El 70% de los que viven en Cúcuta viven de la economía informal, muy asociada al fenómeno del contrabando de gasolina, de todos los productos. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que en el Congreso revisemos la ley de fronteras y tengamos una política de inclusión, de presencia del Estado real en esas regiones, no y que no nos dejemos abandonados y en la ilegalidad, que es lo que históricamente ha pasado en el país. Volvemos después de esta pausa para retomar nuestro tema, que es este acto legislativo que plantearía pues un nuevo escenario para hacer real lo que se acuerde en La Habana, en el proceso de paz que se adelanta el presidente Santos y las FARC. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo, no se vayan. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo y ahora sí retomemos nuestro tema, y esto es lo que tenemos preparado como
una especie de introducción sobre un tema que yo creo que nos va a tomar muchos meses de discusión. Este era el tema inicial de Semana en Vivo. Con la propuesta del acto legislativo que se radicará este jueves en el Congreso para la implementación de los acuerdos de La Habana, se creará una comisión especial con representación de los diferentes partidos políticos, el gobierno y voceros de la FARC. Dicha comisión solo será factible cuando se firme el acuerdo de paz, las FARC abandonen las armas y la ciudadanía refrende los acuerdos. La reforma cuenta con el apoyo de todos los partidos de la coalición de gobierno, pero el primero en oponerse a la propuesta fue el expresidente Álvaro Uribe. La reforma que anuncia el gobierno deroga la Constitución Nacional para favorecer a la FARC. Con integración de FARC al Congreso se aprobará todo lo acordado. Con todo aprobado, no habrá consulta popular o será inútil. Habrá imposición. El acto legislativo se necesita para darle facultades extraordinarias al presidente, con el objetivo de que pueda expedir decretos que materialicen los acuerdos a través de una comisión legislativa especial. ¿La comisión legislativa especial es un golpe de Estado a la Constitución? Volvemos aquí ahora sí a entrar en el debate. Yo quería darle la palabra aquí a Iván, entre otros porque usted estuvo en esa reunión de donde salió el presidente Álvaro Uribe a hablar. Ustedes estuvieron con el embajador Whitaker y con Bernie Aronson ayer, y de ahí sale el presidente Uribe, el expresidente Uribe, a criticar un poco este nuevo acto legislativo. Y usted antes había criticado muy duro el acto legislativo. Bueno, yo separaría los dos temas. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo lo que creo es que hemos tenido una postura frente a lo que se ha venido proponiendo a cuentagotas, a veces de manera improvisada por parte del gobierno. O sea, ¿cuáles son los temas que están en discusión? Lo primero es cuál es la secuencia lógica del proceso como se había anunciado desde el 2012. Primero acuerdos, socialización, refrendación e implementación. Esa era la secuencia que uno veía de la narrativa del gobierno. Tan es así que el gobierno desde el comienzo habló de un mecanismo de refrendación a través de un referendo, y el gobierno modificó la ley para que se pudiera hacer un referendo cuyo nombre es referendo para validar los acuerdos de paz que le pongan fin al conflicto. Y lo hizo para unir en un día de elecciones la refrendación y no someterse a la dificultad de un umbral muy alto en día no electoral. El gobierno ha empezado a hacerle conejo a esa tesis. Ya el gobierno dice, no, referendo es muy complicado, es un suicidio, sí refrendación, pero no dice cómo. Y la verdad es que los umbrales en la ley, en los mecanismos de participación, sí, son altos, pero tienen una validez y una legitimidad. Y la legitimidad es que hay ciertas reformas que requieren la participación popular, que deben tener un mínimo de participación para ser legítimas y sostenibles en una democracia. Vemos que ahí se ha empezado como a ir de los laditos el gobierno. Después el gobierno ha propuesto facultades extraordinarias para el presidente. Primero, esas facultades no requieren acto legislativo. El senador Velasco y la senadora Claudia saben que eso se puede tramitar a través de la ley. Entonces las está pidiendo sin decirle con claridad al país para qué son, porque las facultades se pueden pedir, pero la misma ley dice debe especificarse para qué es. Pero no sería para crear esta comisión. Bueno, es que ahí hay unos temas que todavía son oscuros, María. No, el acto legislativo, para que el acto legislativo cree. No, claro, estoy hablando es que el acto legislativo crea la comisión. Bueno, claro, entonces, pero voy separando los temas. Primero, las facultades para el presidente. Las facultades que están dentro del acto legislativo. Y las facultades no pueden ser un cheque en blanco. Sí. Necesitan saberse para qué son y cuál es su alcance. Y el último punto, que es la comisión, la comisión es supuestamente para implementar los acuerdos. Sí. Entonces se quiere buscar es un mecanismo alternativo al congresional y se le quiere dar participación a las FARC. No, así que lo que no me gusta, desde lo más sencillo. Cualquiera de los que estamos acá que somos congresistas, para la discusión de cualquier proyecto donde tengamos un interés o una apariencia de interés, tenemos que declararnos impedidos. No podemos legislar en causa propia. Entonces no tiene sentido que demos una participación sin haber sido elegidos a las FARC para que además legislen en causa propia, porque eso desvertebra
integralmente los principios institucionales de la Constitución. Esas serían mis primeras reacciones, María Jimena. Luis Fernando Velasco. Gracias, María Jimena. Comencemos por el principio. O sea, los colombianos toman una decisión electoral fuerte, no la vamos a jugar porque se consolide un proceso de paz en este país. Evidentemente hay un grupo muy importante, muy respetable de ciudadanos que a lo mejor quieren que se consolide el proceso de paz, pero no están de acuerdo de la manera como hoy se está haciendo. O sea, no los voy a descalificar ni más faltaba. Pero un gobierno que recibe ese mandato, pues tiene que hacer el proceso de paz. Y entonces un jefe de Estado nombra unos delegados, los manda a La Habana, del más alto nivel, y les dice negocie. Pues hombre, si uno negocia hay que honrar la palabra. Pues, digámoslo con toda claridad. Entonces, para honrar la palabra tenemos que buscar los mecanismos institucionales nuestros para honrar esa palabra. Ya hay unos acuerdos avanzados que tienen que irse implementando. ¿Qué es lo que quiere el gobierno con el acto legislativo? Todavía no lo ha podido explicar. Sí, no, yo no lo tengo claro, quiero decir, sinceramente no lo tengo claro. Ahora, ¿yo qué le recomendaría? Si usted me permite. No, ¿yo qué le recomendaría al gobierno? Que lo aclara. Primero, reconozca de una vez cómo se llamó el acto legislativo que ustedes sacaron en la Comisión Primera, herramientas para la paz o instrumento... Marco Jurídico para la Paz. El de justicia. Bueno, hubo un acto legislativo supuestamente para crear las condiciones... El marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz. Sí. Reconozca, no les quedó bien porque no sabían la dimensión de la negociación. Sí, porque esto nadie lo va a entender. Entonces mire, eso no les quedó bien. Sí, señor, no nos quedó bien. Tenemos que dar una cosa nueva. Primero. Segundo, nosotros no podemos decirle a unos guerrilleros que se desarmen y que no participen en política y demos al debate. Pero en el Congreso. En el Congreso. No, en el Congreso. Entonces, ¿cómo haríamos ese debate sobre los dos temas en el Congreso? Primero, bien, porque no una reforma constitucional. Primer tema, creemos un nuevo marco jurídico para la paz o herramientas, lo que sea. A ver, ¿cómo vamos a hacer esa justicia transicional? No pida facultades, no creo que le salga bien pidiendo facultades. Hagámoslo, y hagámoslo de una vez, comencemos el debate. Entonces alguien dirá... Una pregunta, pero no es también ensillar las bestias antes de montarlas, porque nos puede pasar lo del marco jurídico para la paz, que lo teníamos, lo hicimos antes de que estuviéramos aproximándonos al tema de la paz. Más de 6 meses de la justicia. Sí. María Jimena, María Jimena, yo quedaría en la primera vuelta, lo digo con toda claridad, un marco general, no tan específico. Segundo, habilitemos políticamente a la gente habilitemos políticamente a los que van a negociar con nosotros. Si no viene el debate, demos el debate. Listo. Y tercero, creemos unos instrumentos dentro del propio Congreso, nada por fuera del Congreso, en donde se pueda implementar los otros acuerdos. Es probable que el gobierno pida facultades. A mí no me gustan las facultades, se lo digo con toda honestidad, pero es probable y esas facultades se debatirán. Pero yo creo que el Congreso incluso, óigase bien, y aquí abro el paraguas para la lluvia de críticas que me da mi buen amigo, el doctor Iván Duque, es probable que digamos, listo, si en un año hay un cese al fuego bilateral, desarme, pues digan cuáles van a ser los miembros de la guerrilla que van a venir a acompañar este debate que ya hizo miembros de la guerrilla en proceso, ni siquiera han terminado los procesos en la Constituyente del 91, no es que nos olvidamos que el Quintín Lame, a través de un comandante llamado Chepe, lo invitaron sin que todavía hubiera firmado la paz, con voz y sin voto, y creo que incluso algunos del EPL. Dos del EPL. Quintín Lame, el PRT y el Quintín Lame y PRT tuvieron un representante con voz sin voto, y el EPL tuvo dos representantes con voz y voto. Sí, señor. Sin ser elegido. O sea, esa es su visión, su escenario. No, yo creo que el gobierno debería hacer eso, pero el gobierno todavía... El jueves nos va a dar el texto. Está dando demasiados bandazos el gobierno, está dando demasiados bandazos. María Jimena, yo empiezo por decir que tal vez el único sitio en el que el gobierno tiene el 60 o 70% de mayorías a favor de la paz es el Congreso. En ningún otro escenario, gremio, institución, encuesta, el gobierno logra un apoyo tan sólido. Y si se pone a decir, no el Congreso en pleno, sino que nos vamos a buscar una manera de saltarnos el Congreso con un congresito, eso lo que hace es dividir al Congreso, dividir un sitio donde hay unas mayorías sólidas. Pero aquí no está hablando de un congresito. Bueno, o una comisión legislativa, que es escoger a dedo a unos que sí y a otros que no. ¿Y usted con qué criterio, sin mayorías legítimas en las urnas, escoge eso?
Al que le guste el presidente, al que les caiga bien, las comisiones primeras, entonces desconocemos Las a las otras otras comisiones del Eso no lo aguanta las Congreso. otras comisiones. Pero además no se levantan con razón, pero además es poco funcional, lo primero que quiero decir. Entonces, vamos a romper un consenso político importante, un sitio donde tenemos a la oposición, cuya voz es fundamental en este debate. Lo voy a decir con toda claridad. Mañana creamos una comisión legislativa especial y está cantado el Centro Democrático, dice, yo no voy a eso. Sí, señor. De entrada, me margino de eso, no lo legitimo, me voy a la calle a irme contra eso. Arrancamos chuecos, sin legitimidad de la voz de la oposición o de la voz de los contradictores del proceso en este debate. No podemos cometer ese error. Segundo, en el Congreso hay comisiones especiales por temas, no por capricho, sino porque eso Son mejora las especializadas. garantías y facilita el debate, porque uno puede debatir al tiempo el tema de reforma agraria, pero también el tema de reforma para acabar el narcotráfico, pero también el tema de garantías políticas, pero también el tema de justicia. Eso no es un capricho. Entonces, meter a todo el mundo en una comisión que haga todo, de entrada, es menos eficaz. Se demora más, no hay manera de que todo el mundo sepa de los temas, Y no lo hay aprueban. representativa democrática y eventualmente no lo aprueban porque además usted está, lo que está haciendo en vez de dispersar el riesgo es concentrar el riesgo en 15 pispos, ¿no? Que le van a sacar el oro y el moro al gobierno para aprobarle lo de la paz, porque imagínense, el gobierno estará dispuesto a dar lo que sea. Entonces, yo creo, mi propuesta sería cuál y mi sugerencia al gobierno. Hágalo en las comisiones del Congreso. Hagámoslo con todo el fast track, con todas las facilidades Comisiones. de agilizar el debate, de hacer debates conjuntos, de hacer comisiones conjuntas, de convocar a todo el fast track que quiera. Nos Pero toca en las comisiones reducirlo. temáticas del Congreso, ¿sí? Lo hacemos. Es que me toca cortarla Y ahí porque nos ahora... vamos, y ahí nos vamos a los, y digo lo mismo que Juan Fernando. María Jimena, Esto tiene, perdón, que Luis Pero Fernando, esto tiene nos un toca orden. irnos, ya volvemos. Justicia. Bueno, muy bien. Justicia, ¿cómo vamos a Justicia, volvemos y a Lirio le toca, ahorita no se vaya, vamos a hacer una pausa y volvemos en Semana en Vivo. el resto del Estado? Ahora Alirio Uribe tiene... Sí, bueno, no, mira. La yo palabra. un poco en desacuerdo con los tres, yo planteo lo siguiente. El Polo apoya indudablemente el proceso de paz. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos apoyar lo que se acuerde en la mesa. Porque nos parece que, como lo decía el senador Velasco, el marco jurídico para la paz, que fue todo un desgaste del Congreso, no se va a aplicar. Sí, eso fue... Y no se va a aplicar porque tiene una norma que dice que los que cometan crímenes, etcétera, no pueden participar en política. Hizo la reforma constitucional del referendo, tampoco se va a aplicar según lo que dice el gobierno. Entonces, si no se ha llegado a un acuerdo en la mesa de cuál va a ser el mecanismo de implementación, el mecanismo de implementación pueden ser muchos, puede ser, o sea, es clarísimo que implementar los acuerdos implica hacer reforma constitucional, implica hacer reformas de leyes de pronto estatutarias, por ejemplo, crear un tribunal especial de justicia, sí. Reformas legales. Entonces, lo que nosotros decimos es, el gobierno está enjalmando antes de tener la bestia, siempre lo hace. Y obviamente, después de que va enjalmando, llega a la mesa para tratar de imponer su posición unilateral. Las FARC todavía no ha dicho que no a una constituyente. Sí, por ejemplo, el gobierno dice ni constituyente ni referendo, y entonces ¿por qué hizo la reforma al referendo? ¿Cierto? ¿Por qué hizo esa reforma constitucional? Entonces, ¿qué pasa, María Jimena? Yo lo que digo en concreto es, nosotros como Polo queremos apoyar la fórmula. Pero usted a no mí le no me gusta... parece, a mí no me gusta que el presidente se dé facultades extraordinarias jamás. Tampoco. Pero si ya el presidente negoció, y en ciertos temas que no sean tan relevantes, se pueden hacer por vía de decreto ley del presidente, tampoco me disgusta porque es lo que se acordó, es decir, el presidente fue y negoció. Entonces, si para implementar algunos temas no se requiere reformas de alto calado, sino de pronto reglamentaciones, vía etcétera, decreto está eso ya bien. lo tiene como facultades ordinarias el presidente. Vía Ya decreto. el tema es que es decretos con fuerza de ley. Ahora, yo no creo que crear una asamblea legislativa especial, esa puede ser una fórmula, ¿no? Pero a usted no le tendrían- gusta, usted no le gusta. Yo preferiría el conducto regular del Congreso. Como Yo Luis preferiría Fernando. que el Congreso está elegido. Ahora, si se hace ese tipo de comisiones, tienen que participar todas las bancadas del Congreso. De lo contrario, no tendría ninguna legitimidad. No tendría ninguna legitimidad. Pero ahí vamos, en que yo le preguntaría a usted, Es que yo- Iván, ¿ustedes creen que el Centro Democrático participaría en ese eventual escenario? A ver, yo creo lo siguiente, María Jimena, y en eso hemos sido consistentes. Luis Fernando me ha escuchado esto varias veces.
los procesos tienen que darse en el marco de la institucionalidad, porque yo creo que el gobierno también pensó demasiado con la gana cuando anunció el proceso. El gobierno planteó en el 2012 un proceso donde prácticamente era un acuerdo de justicia transicional y participación política y ya está. Y nos hemos dado cuenta que ya estamos en un escenario donde estamos discutiendo el ordenamiento constitucional. Hasta el punto que a mí lo que me sorprende es que el gobierno dijo desde el comienzo, nada está acordado hasta que todo esté acordado, que me parece que es un argumento sensato. Es decir, aquí tenemos que cerrar la negociación y una vez esté el paquete, pues ya sabemos que está negociado. El problema es hasta dónde puede llegar la capacidad de negociación del gobierno, porque uno es que el pueblo refrende a través de su expresión popular lo que el gobierno acordó, pero lo otro es que el gobierno no puede comprometer la opinión independiente de un Congreso, cualquiera que fuera, porque en un Congreso hay mayorías y hay discusiones sobre temas y hay Congresos que pueden apoyar cosas y otras que no dentro de su independencia institucional. Entonces, yo creo que el juego que es más complejo hoy con las FARC es que las FARC no quieren entregar las armas sino hasta cuando haya firma, refrendación e implementación. Y yo creo que un Congreso pues no puede, pero permítame, doctor, permítame, que yo usted lo he escuchado con atención y lo he escuchado más con respeto. ¿Qué veo yo? Las FARC le está diciendo al país todos los días que el preámbulo del acuerdo es vinculante y en el preámbulo hay muchos temas que ellos se van a seguir trayendo a la agenda. Uno. Y dos, las FARC también están diciendo hay 28 temas pendientes sobre el tema minero. Pero déjeme cerrar. Entonces, el punto al que yo voy es, en el marco institucional de un Congreso como el que está, pues ahí estamos deliberando. Ahí estamos deliberando. ¿Usted está de acuerdo con Fernando? Sí, ahora, el centro democrático, si es dentro del Congreso, está. Si es en una comisión inventada, no sé qué, difícilmente es que cualquier cosa que desvertebre las instituciones, ahí no vamos a estar. Exactamente. Mire, María Jimena. Vamos a estar donde esté la legitimidad institucional de Colombia. Esta es la noticia. Esa es la noticia. Y me si parece es en el seno del Congreso, el centro democrático está. Si es una cosa inventada para institucional, ahora, yo sí quiero dejar una cosa en claro también. Nosotros vamos a dar esa discusión institucional en el Congreso dentro de la institucionalidad. Por esa razón, nosotros no vamos a aceptar que tengamos congresistas de las FARC elegidos en armas para legislar en pero es que yo creo que esa es una discusión que hay que dar. A ver, yo no creo que esa sea la propuesta, pero también, si ese fuera el caso, pues no creo que nadie lo acepte. Pero voy a hacerles la pregunta. ¿Cómo ven ustedes la presencia de las FARC en esa modalidad que están planteando en este momento, que es a través de una comisión legislativa? No, es que, María Jimena, yo creo que para ir precisando el lenguaje, yo estoy de acuerdo con Alili, o sea, no tiene sentido que el Congreso se ponga a autonegociar, ¿no? Pero el problema no, la realidad es que este proceso de paz dejó de ser entre dos, el gobierno y las FARC, y ahora tiene que ser entre cuatro, el gobierno, las FARC, el resto de la institucionalidad, pero la realidad es que no, y el Estado, y la sociedad. Que nadie entendería que no estuvieran las FARC también, desmovilizadas con todas las del... No, entonces no son las FARC. Las FARC, que es una organización criminal en armas, no va a estar representada en nada. La organización política post-FARC, como se llame, sin armas y sometida, creo yo, al marco de justicia transicional en paralelo a cualquier forma de implementación, puede estar representada, pero no serán las FARC. Las FARC como FARC no van a estar representadas en nada. Las FARC desmovilizadas y sometidas al régimen de justicia transicional que se acuerde, podrá en paralelo, ¿y por qué digo que en paralelo? Ir a estos instrumentos de implementación, le decía ahorita a Iván en la pausa, porque yo creo que eso no es ninguna concesión a las FARC, es una garantía a la sociedad. ¿A quién le sirve que le cumplan los acuerdos? Pues a nosotros, y esos señores se comprometieron a cumplir unas cosas y nosotros otras. Que estemos con voces, sin armas, sometidos al tema de justicia, tanto agentes del Estado como miembros de las FARC que tendrán que responder en estas cosas en lo de justicia transicional como sea, asegurándonos mutuamente que vamos a cumplir lo que pactamos, es la garantía de no repetición para el conjunto de la sociedad, no una gabela para nadie. María Jimena, mire, perdón, aquí hay una noticia muy grande, yo quiero enfatizarla, y creo que es un mensaje político muy claro. Si queremos que realmente tenga legitimidad real esta negociación, tenemos que estar todo el país. ¿Y en dónde está todo el país? En el Congreso. Probablemente vamos a tener diferencias en los debates, de hecho vamos a tener diferencias en los debates, pero van a estar. Por ello yo les estoy planteando, hombre, señores del gobierno, entiendan esto. Sí, pero ahora en el tema de las FARC, ¿cómo? Déjeme que una cosa de lo que dice Luis Fernando que me parece importante. Luis Fernando, y yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa estamos diciendo ya claramente,
no a esa comisión especial legislativa, nada que rompa el equilibrio institucional. Gran mensaje. Ese es Segundo una mensaje, clara. a ninguno de los que está acá, los que hemos expresado, nos gustan las facultades extraordinarias. También. Segundo mensaje, Curioso, de esta conversación. Y el tercer mensaje, que también es muy importante, es nosotros necesitamos como país una clara definición de cuándo estos angelitos van a entregar las armas. Correcto. Aquí quiero llegar. Aquí hemos traído una referencia para terminar. ¿Cómo es esa secuencia? A ver, explíquenos usted, porque muchos no entendemos. Yo ¿qué haría? Un acto legislativo. En el acto legislativo, Alirio, dejemos en la primera vuelta unos marcos generales de lo que puede ser una justicia transicional amplia y dejemos unos marcos generales de lo que puede ser una participación en política. Y la refrendación. Claro. Exacto, y la refrendación. Tres temas que requieren reforma constitucional. ¿Qué significa? Que de alguna manera, de aquí a diciembre, de aquí a febrero, tenemos que tener claro si se cierra o no se cierra la negociación. Y con el cierre de la negociación, haremos mejor el debate. Ahora, para la implementación, aquí comenzamos a tener diferencias. Evidentemente, yo soy de los que creo que si hay un cese al fuego bilateral, incluso el planteado en algún momento por el señor expresidente Álvaro Uribe, con las propias armas, como usted quiera, pero si hay un cese de fuego bilateral verificable, todo, con los acuerdos hechos, sí podemos decirles, señores, vengan y acompañen la implementación, pero ya no le vamos a dar su marco jurídico de justicia transicional porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Y lo hizo el Congreso autónomamente. Correcto. No vamos a definir la participación en la política porque eso ya lo hicimos. Listo, el gobierno lo acordó y entonces allá el gobierno citará a sus bancadas. Por favor, no me hagan quedar mal. Este es el marco político. Se hace el debate. Pero yo quisiera notar una cosa. Lo que quiere el gobierno realmente es ganarse un año en tiempo. Es un decir, poco. Hacer la reforma constitucional implica un año, ¿cierto? Y ese año va hasta el 20 de junio. Exacto. Se supone que de aquí al 20 de junio ya hay firma de acuerdos, concentración de tropas, entrega de armas, refrendación, y el 20 de julio siguiente arrancaría la reforma constitucional con los mecanismos de implementación, sea facultades extraordinarias y demás. Claro, el problema de que no sea sensato para mí, ¿sabe usted más que el gobierno? Pero es el primero que lo explica. Pero pues Cristian lo dijo en la reunión que hizo con bancadas, etcétera. Es decir, lo que ellos quieren es ganar un año de tiempo. ¿Por qué? Porque si el acto legislativo lo metemos en marzo del año entrante, no, ya no nos da. Tenemos acuerdos de desmovilización, concentración y estamos así, manicruzados esperando para poder empezar. Lo único que me alegra de esto es que el proceso va y va duro y va rápido. Eso es va tan rápido que va tan rápido que el gobierno está diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago yo para implementar todo esto? ¿Me voy a esperar hasta el 20 de julio del 2017? No puede. No, yo tengo entonces es eso. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todavía las FARC no se ha puesto de acuerdo con el gobierno con las FARC sobre esos mecanismos de implementación. Ni siquiera sobre la justicia. Ni sobre justicia, ni sobre refrendación, ni sobre implementación, que son los que mire los mensajes que a veces son confusos. El Congreso de la República aprobó el marco jurídico para la paz, sin la presencia del Centro Democrático, sin la presencia del uribismo, y dijo claramente: aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad no pueden participar en política. Lo dice el marco. Hasta el punto que 3 años después de haber hecho eso, el abogado de las FARC dice: no, ya no nos sirve. No lo dijo en ese momento, lo viene a decir ahora. Entonces es una nueva, lo que yo llamaría la táctica de negociación de salami que va fragmentando. Entonces, para cerrarle el argumento, yo creo los temas que las FARC dice que están pendientes son la gran discusión desde el punto de vista jurídico y requiere una participación dentro de la institucionalidad. Nos vamos porque esto aquí es cortando duro. Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, la palabra para... No, yo estaba diciendo una cosa, María Jimena, que es muy particular. Cuando empezaron todas estas propuestas creativas, globos al aire, la primera pregunta que yo me hice, se la hice a Luis Fernando, le dije: oiga, ¿por qué un gobierno que tiene un Congreso tan dócil, con la excepción pues de la oposición que nosotros hacemos, y la que hace también, bueno, algunas cosas han sido más dóciles que otras, pero no entremos en ese debate ahorita, pero un Congreso que en realidad tiene las mayorías, ¿por qué quieren desvertebrarlo para crear un mecanismo así traído de los cabellos? Y el argumento que soltaron algunos miembros de esa comisión de creatividad era que había que incluir a las FARC allí. Entonces,
viene el argumento, señores, pero usted cómo va a pedir, mientras no haya una entrega verificada de armas, además la representación política de alguien que se va a ir a legislar en causa propia? Es que eso desvertreo. Pero lo de la causa propia... Yo sí difiero, Iván, ¿por qué? Porque evidentemente cualquier mecanismo de implementación, yo creo que eso tendría mayorías, por muy regalados que sean muchos en el Congreso, estaría sujeto a la desmovilización y al sometimiento de justicia transicional que se acuerde. Eso yo creo que, digamos, no tiene otra posibilidad. Ahora, como decía Luis Fernando, en eso también están hay tres temas críticos que resuelven la negociación y requieren reforma constitucional. El tema de justicia transicional. Para nosotros es claro, nosotros daríamos el debate diciendo, señores, este no es un tema de justicia transicional para las FARC, sino para acabar el conflicto armado, ergo va todo el mundo. Los agentes del Estado, los civiles metidos en esto, los guerrilleros aquí. Y se resuelve la situación jurídica de todo el mundo para que además podamos volver a tener una justicia normal que funcione para el ciudadano y no para los delincuentes. Primer tema. Segundo, queremos condenar a la gente aquí que ha cometido graves crímenes, por supuesto. Pero condenarla para cumplirle a la sociedad y a las víctimas, pero también para cumplirle a la paz necesitamos que la gente condenada y que cumpla una pena también pueda después participar en política, porque si no, ¿cómo hacemos la paz negociada? Entonces, esa cosa tampoco quedó en el marco único para la paz y tiene que hacer. No es que no se condenan o que si se condenan no pueden participar, no, se condenan y después de condenados pueden participar, porque esa es la garantía de que dejarán de usar las armas y harán política. Y termino, refrendación. Tendremos que ir a las urnas con un mecanismo que nos permita votar en bloque, porque son muchos temas y es muy complejo, con mucha información y mucha pedagogía, a que haya un pronunciamiento claro, legítimo, con el voto limpio de los ciudadanos de si acepta o no esto. Mira, la refrendación va a ser así como tú planteas, Claudia, tiene que ser un sí o un no a un bloque, a un bloque, porque eso va a ser imposible hacer un cuestionario sobre los 200 puntos que se hayan pactado, etcétera. Yo creo que eso está claro, y el gobierno y las FARC han pactado que se va a hacer y hay que hacerlo, eso no tiene ninguna discusión. Yo lo que insisto es que el Polo va a apoyar el proceso y va a apoyar el mecanismo de implementación que se apruebe. Sí, claro, que se apruebe en la mesa. Ahora, y en el tema de las FARC, ¿estás de acuerdo? El proceso de paz tiene que ser de Estado, yo insisto en eso. Claro, pero las FARC, por ejemplo, si yo fuera las FARC, yo no me pediría no pediría voz y voto en la implementación. Yo diría, mire, usted me hizo un acuerdo y me lo cumple. O sea, por eso, esa es mi pregunta. Este es el contrato. La pregunta es, el Polo no estaría tampoco de acuerdo necesariamente en la estamos de acuerdo en lo que se pacte. Si se pacta que las FARC participa en esa implementación, lo apoyamos. Pero las FARC lo que quiero decir es las que, FARC como desarmados, obvio. Lo que yo quiero decir es que el Estado firma los acuerdos, o sea, a mí sí me parece que la paz es de Estado y el Estado honra los acuerdos, y cuando honran los acuerdos hay que involucrar a todos los actores políticos que están en el Congreso, al Poder Judicial, es decir, todos tenemos que cumplirle a esta negociación. Yo creo que no le podemos hacer conejo a la negociación. Ahí hay algo que a mí me preocupa desde el punto de vista de la separación de poderes. El gobierno no puede comprometer en una negociación temas que requieren la discusión independiente del Congreso, porque de lo contrario sería simplemente un contrato por adhesión. Yo firmé acá contrato y señores Congresos simplemente aprueben lo que está aquí. Es un convenio, y hay un acuerdo de paz. Pero resulta que hay temas que son de interés local, de interés regional, de interés sectorial. Por eso hay que debatirlos en el Congreso. Tiene que debatir. Ahora, a mí me parece que es peligroso también empezar a modificar el proceso del trámite de las leyes, así, bueno, vamos a hacer las leyes en microondas. Y leyes bien complicadas, vamos a meterlas en el horno de microondas, 1 minuto y nos lo comemos como si fuera maíz pira. Eso le hace un daño terrible al país, porque hay normas que son importantes que requieren una participación, consulta previa con la sociedad, audiencias públicas. Entonces queremos marginar también a través de los mecanismos institucionales la participación de la sociedad en la deliberación de esos acuerdos. No, hay que tener mucho cuidado como excusa para dilatar. No, es que puede ser otra estrategia y eso no le sirve Claudia, a la paz. Yo le digo una cosa, yo le aceptaría a usted eso si ese hubiera sido el comportamiento de la oposición. Ustedes todos han visto cómo nos hemos comportado. En todos los debates lo hemos dado con argumentos, hemos hecho los quórum muchas veces cuando no está la mayoría del gobierno. Entonces, queremos en la deliberación de las leyes, claro, pero respetando la independencia del Congreso. Y la otra cosa que es importante, ¿cómo va a ser? ¿En general o solamente en este caso? Mire el tema de la refrendación. El gobierno ya está diciendo que va a eliminar los umbrales. Qué grave para el país que no tengamos unas mayorías mínimas para avalar un acuerdo de esta naturaleza.
Porque eliminar los umbrales para que simplemente 4 millones de colombianos o 5 sean los que validen eso en un país de 44 puede generar una ilegitimidad histórica para el proceso. Yo creo que mantener los umbrales es algo que la democracia necesita para darle la validez popular al Es importante que haya una mayoría calificada, pero el problema de los umbrales, te voy a decir con claridad cuál es, teniendo tu misma preocupación, digamos, de la legitimidad. Es que, como está diseñado el mecanismo del umbral de participación, lo que genera es un incentivo a la no participación, a que la manera de invalidar los acuerdos sea no votando y absteniéndose. Yo estaría dispuesta mejor, pensando en la legitimidad del proceso, a que se obligue no a un mínimo de participación, sino a una mayoría calificada. De manera que todos tengamos el incentivo, los que estamos de acuerdo en votar que sí, los que no están de acuerdo en votar que no, pero todos tengamos el incentivo de participar con nuestro voto. Eso que dice Claudia es fundamental, y yo voy a ir a un antecedente histórico, el referendo del 2003. Yo recuerdo que había preguntas que a mí me gustaban y otras que no me gustaban para nada, y yo podía ir como ciudadano a votar, y fui y voté. Pero yo siempre le cuestioné en su momento a la dirección liberal, que la dirección liberal invitó a la abstención. Un partido político no puede invitar a la abstención, un partido político tiene que generar es una discusión en torno a los temas que hay allá, y de hecho el referendo en la ley pero es una cosa, lo han hecho, la ley, como ustedes lo harían, de hecho. No, mire, le voy a decir una cosa, la ley en Colombia hoy para los referendos tiene algo muy positivo, y es que permite el mismo acceso a los medios de comunicación, paridad, para dar esos debates. Entonces, habrá cosas donde uno dirá sí y otras dirá no. A ver, le doy un ejemplo claro. Si Fernando, porque esto es un acuerdo. Le pongo este ejemplo. Conste que yo sí lo dejo hablar en la Fernando, si usted quiere dar, que se nos va a acabar ya. Mire, Espérate, Claudia. Claudia, vamos, va Luis Fernando. A ver, si siguen hablando y no me dejan hablar, los censuro en la no, mire. Si después dicen que el presidente del Congreso no les da la palabra a la oposición. Conste que no lo anunció, ya está recusado de anticipado. Miren, hablemos claramente. El referendo es un imposible técnico para hacer una elección, porque el referendo tiene un elemento, Iván, tú lo sabes. Se tiene que votar norma por norma, y pueden ser 200 normas. Horrible. O sea, eso depende si queremos que todo sea en la Constitución. No. Porque hay otras reformas legales que pueden irse al Congreso. Perdón. O sea, entonces, ahí hay un elemento muy complejo. Nosotros hicimos, recuerdo, un estudio en una especialización que estábamos haciendo con un grupo de compañeros, y nos trajeron un estudio interesantísimo. Ningún referendo con más de 2 palabras, 2 preguntas en el mundo ha sido aprobado. Claro, ninguno. Los referendos, una norma, pero una es que pregunta. aquí Segundo, sí hay que buscar un mecanismo de participación ciudadana. Y hay que reformarlo otra vez. Con mayorías calificadas. Sí, podríamos generar más bien una facilitación de la votación, incentivos para la votación, lo que quiera, una semana de votación, bueno, lo que quiera, busquemos algún mecanismo. Pero ¿cuál es el tema central de esto? Alirio lo ha planteado, y va a ser el debate político. Si el Estado se comprometió, ¿el Estado cumple o no? Y si el Estado se comprometió, viene un debate fuerte. Esa la pregunta es el Estado o el gobierno. Es el Estado. Es el jefe de Estado. Entonces el Congreso queda comprometido a deliberar. Yo creo que el Congreso no se puede convertir en un club de notarios. Correcto. Pero sí tiene que deliberar y sopesar qué tanto hace valer su independencia y qué tanto valía. Hay un valor, aquí hay un valor superior, vamos a tener que definirlo. ¿Firmamos o no firmamos la paz? O sea, ese es el tema. Ese no es el problema. ¿Cumplimos o no cumplimos? ¿Cumplimos o no cumplimos? ¿Cumplimos o no cumplimos? Y yo creo que ahí va a haber un debate político muy interesante, muy interesante. Yo no le quito argumentos a la oposición, y por eso, María, quiero insistir, el espacio para hacer este debate es el Congreso. No nos inventemos comisiones especiales, mandémoslas a las comisiones. De pronto podemos hacer unas votaciones más ágiles en la plenaria, porque los partidos ya han expresado. Los partidos tienen centro democrático en el Senado, tiene senadores y de muy buena talla en cada comisión. Y es más, si yo quiero ir a la comisión primera voy, si quiero ir a la comisión tercera voy. O sea, eso haciendo el debate. Por ello a mí me parece que el gobierno no se puede equivocar. Y no se puede equivocar teniendo una mayoría en el Congreso que no solo es la unidad nacional, porque hay partidos que sin ser de la unidad nacional quieren sacar adelante el proceso de paz. Además, le quiero decir una cosa, yo no he descartado que en muchos de estos puntos podamos hacer acuerdos con la oposición de centro democrático. Como por ejemplo, ¿cuáles? No, aquí, mire, por ejemplo, un tema, le voy a decir una cosa que puede sonar a barbaridad. Si nosotros hacemos una buena justicia transicional,
para la guerrilla, pero también, no es la misma norma, hacemos una buena justicia transicional para unos civiles. Para resolver todos los líos jurídicos del Una buena justicia transicional, por otro lado, para las fuerzas militares. De pronto el Centro Democrático dijo, hombre, yo eso lo apoyo. Es para que digan no. Iván, yo quisiera contestarle, pues, a Luis Fernando. Tienes un minuto. Este debate lo hemos dado. Uno, nosotros queremos una paz donde haya cárcel para crímenes de lesa humanidad. No estamos pidiendo las mazmorras de la Inquisición, pero tiene que haber cárcel para ese tipo de crímenes. 2, estamos pidiendo entrega verificada de armas. 3, estamos pidiendo extinción de dominio para que con esos recursos también se reparen las víctimas. Y 4, que lo hemos dicho con absoluta claridad, hay que tener mucha finura en el tema de las conexidades, porque hay delitos de cierta gravosidad y autonomía que no pueden ser conexos al delito político. Yo creo que son elementos muy claros para una discusión ordenada. Bueno, pues en los 8 años de Uribe se desmovilizaron más de 30.000 militares, paramilitares que nunca tuvieron cárceles, y desmovilizaron a más de 20.000 guerrilleros en desmovilización individual para que se volvieran sapos y demás, y no pagaron cárcel. O sea, desmovilizaron 50.000 sin darles cárcel para hacer la guerra. Y ahora para hacer la paz... El debate continúa, doctora Lilia. Es correcto, el debate continúa. Muchísimas gracias por todo. Mañana vamos a hacer un programa desde Cúcuta, viendo la frontera, qué está pasando. Los espero mañana, no nos olviden, mañana desde Cúcuta. Muy buenas noches y nos vemos desde Cúcuta mañana.